Muy buenas tardes. A continuación daremos el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 26 de agosto. A partir del próximo miércoles 1 de septiembre comenzará la aplicación de segundas dosis contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de entre 40 y 49 años de 18 municipios del interior del estado. Este proceso de vacunación se llevará a cabo de la siguiente manera. El miércoles 1 de septiembre iniciarán Tixcocop, Temozón, Tzucacap, Timucuy, Temax y Tixpehual. El jueves 2 de septiembre comenzarán las demarcaciones de Teabo, Tixcacalcupul, Tetis, Tamec, Yaxcucul y Telchac, Pueblo. El viernes 3 de septiembre arrancará en los municipios de Tecal de Venegas, Tatsiu, Tecom, Telchac Puerto, Tepacán y Tella. Mientras tanto, hoy jueves 26 de agosto se aplicaron segundas dosis AstraZeneca a la población de 40 a 49 años de Quinchil, Chichimilá, Chocholá, Copomá, Mama, Maní, Cantunil, Mayapán, Sotuta, Muxupip y Mocochá. Y mañana viernes 27 concluye este proceso con segundas dosis de la misma farmacéutica a personas de 40 a 49 años de Opichén, Panabá, Quintana Roo, Samajil, Sanacat, Santa Elena, Sinanché, Sutzal y Suma. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 257 pacientes en hospitales públicos. 53.286 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 61.109. Hoy se detectaron 222 nuevos contagios de coronavirus. 90 en Mérida, 19 en Tizimín, 18 en Valladolid, 11 en Canacín y Ticul, 7 en Izamal, Maxcanú, Motul y Humán, 5 en Junucmá y Progreso, 4 en Tixcocop, 3 en Acanqué y Oscuscap, 2 en Tecash y 2 foráneos, 1 en Celestún, Chancom, Chemash, Chiquinsonot, Concal, Cusamá, Sant, Semul, Citas, Espita, Quinchil, Opichén, Suquilá, Tamec, Teabo, Telchac Pueblo, Temax, Tuncás, Tzucacap, Xochel y Yaxcabá. De los 61.109 casos positivos, 516 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 36.347 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 9.850, en la zona oriente 9.308, en la zona centro 3.401, en la zona sur 5.226 y en la zona poniente 8.562. Lamentablemente en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 8 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 37 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, asma y obesidad. 5 residían en Mérida, 2 en Canacín, 2 en Oxcuscap, 1 en Tizimín, 1 en Ticul, 1 en Peto, 1 en Tixcocop, 1 en Tecó y 1 en Maxcanú. En total, son 5.425 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.141 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 257 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Estos son los indicadores del Semáforo Estatal de Salud de Yucatán el jueves 26 de agosto. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 36.3%, está en amarillo y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 57.5%, se encuentra en naranja y en ascenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en amarillo y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus es de 0.99 en verde y en ascenso. La positividad de los casos es de 47.9%, se encuentra en rojo y en ascenso. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Muchas gracias.